Ok, ahora sí, para esta clase, pues vamos a ver lo que son los elementos estructurales y elementos no estructurales. Le- no los vamos a ver desde el punto de vista de diseño, porque para eso llevan ustedes diseño estructural del 1 al 4, ni tampoco los vamos a ver de una manera en su comportamiento estructural, sino los vamos a ver a manera de qué tipo de elementos son los que nosotros podemos escoger para cubrir las necesidades en algún momento, pues, del diseño al cual nosotros vamos a recurrir, ¿no? Los elementos estructurales, déjenme decirle, que son aquellos que dan resistencia y rigidez a una edificación. Ojo con eso. El concepto se divide en dos, en resistencia y rigidez. ¿Por qué? Porque la resistencia usualmente está intrínsecamente ligado a poder establecerse eh, mediante el soporte de las cargas que nosotros vamos a utilizar. Y la rigidez en algún momento es la capacidad de soportar o la capacidad de resistencia que va a tener nuestra estructura, ¿verdad? Comentaba yo con ustedes, si no estoy mal, la clase pasada, que en su momento tendríamos que conocer los tipos de esfuerzos a los cuales están sometidos los elementos estructurales y también el comportamiento bajo estos esfuerzos, es decir, lo que le llamamos la curva esfuerzo de formación unitaria. Me imagino que lo vieron en resistencia de materiales, ¿verdad? La curva esfuerzo de formación unitaria está segmentada, está dividida, o si en algún momento lo queremos ver, está partida en tres elementos muy puntuales. El primero, pues, es el límite de proporcionalidad, que es el que nos dice que la curva va a crecer linealmente en deformación con respecto a la carga que le estamos aplicando. En esta parte, pues la curva o los materiales se comportan como materiales dúctiles, es decir, soportan bastante carga y tienen baja deformación. También en su momento podríamos definir que luego de esto tenemos su límite plástico, que es donde dejan de soportar una mayor cantidad de carga, pero a su vez, pues se deforman de una manera bastante grande. Asimismo, la tercera parte de esta gráfica es el punto de ruptura, es decir, donde mi elemento ya falló, ya no va a soportar más cargas, en donde ya lo puedo considerar como un elemento que está realmente mal. Más adelante vamos a ver un par de fotos de estos temas. En su momento también podemos definir que la falta de rigidez en un edificio muchas veces hace que los elementos estructurales colapsen, directamente tengan un punto de ruptura. Es decir, un elemento estructural bien diseñado o una tipología estructural bien diseñada o bien escogida, usualmente, eh, pues nos daría a nosotros, eh, o el comportamiento de la rigidez, mejor dicho, de un elemento estructural bien diseñado o en su momento que esté bien escogida la tipología estructural, como les decía, nos va a crear a nosotros una certeza de que el elemento, pues, lo vamos a diseñar al fallo al que nosotros le coloquemos cierta definición de cargas, ¿no? Recuérdense, cualquier elemento estructural, sea cual sea su tipología, tiene dos tendencias. Primero, las fallas dúctiles, que son aquellas fallas inducidas, es decir, son aquellas que yo puedo controlar, y también está la deformación controlada que en algún momento puedo tener. ¿Por qué les menciono esto? Bueno, porque en su momento a ustedes les va a tocar que un cliente suyo los va a llamar y les van a decir, miren arquitectos, fíjese que o bueno, a los 2 o 3 años de haber inaugurado una casa, por ejemplo, los van a llamar y les van a decir, miren arquitecto, o mire arquitecto, mire arquitecta, fíjese que la columna que dejó en mi cuarto ya se empezó a rajar, o la losa de mi cuarto ya se empezó a rajar. Bueno, van a decir ustedes, mire, pero
si ustedes saben un poquito de elementos estructurales, van a saber que es normal. ¿Por qué? Por dos situaciones. Primero, porque ha llegado al punto donde tiene la carga mínima permisible, en donde ya nuestro elemento empieza a cargar un poquito más, ¿sí? ¿Y cómo voy a saber que mi losa, por ejemplo, está bien diseñada y que se está agrietando de una manera normal? Bueno, porque son grietas mínimas, son milimétricas, que la persona que no sabe de construcción dirá que en su momento algo está mal, pero como ustedes sí conocen de estructuras y de construcción, saben que está totalmente controlado. Son grietas que no deben de pasar los 2 milímetros de ancho, es decir, son grietas casi imperceptibles y que de longitud en su momento no deberían ser mayores a 10 centímetros. Si es en losas, ¿dónde se van a ubicar estas grietas? Cerca de donde hayan boquetes de plafoneras, ¿sí? Cerca de donde haya un pozo de luz, o inclusive se van a dar en las esquinas de mi losa. Por ejemplo, yo tengo a mi losa de esta manera un poquito irregular, ¿verdad? Pero, ok. Yo tengo mi losa de esta manera. ¿Cómo voy a definir que una grieta es normal? Por ejemplo, si se dan acá, o inclusive si se dan acá de esta manera, así, ¿sí? Es decir, no tiene una forma definida, no tiene algo que me llame la atención. Son grietas muchas veces que no son profundas, tendrán de 3 a 5 milímetros de profundidad en el concreto, y para una losa de 12 centímetros es algo totalmente normal. Ok, hablando de losas, hablando de columnas, por ejemplo, tengo mi sección longitudinal de la columna. Usualmente este tipo de grietas se dan de esta manera, totalmente horizontales. ¿Por qué se da? Muchas veces por falta de homogeneidad en el concreto y muchas veces porque son grietas inducidas de acuerdo al pandeo y a la cantidad de carga que va a soportar mi elemento estructural. Veamos una viga. Una viga es una columna acostada, dijeran por ahí, ¿no? Las grietas que se logran dar en las vigas, si lo vemos de una manera de perfil, si lo vemos así como un isométrico, las grietas se van a dar de manera totalmente vertical, ¿sí? Y si las vemos desde abajo, de la parte de abajo de la viga, supongamos que esta es la parte de abajo, se van a ver de la misma manera. Es como que si una grieta rodeara nuestra viga. Son grietas totalmente controladas porque son grietas inducidas, ¿sí? Lógicamente, estas grietas, insisto, no deberían de ser o tener una profundidad mayor a 3 milímetros, no deberían tener un ancho mayor a 2 milímetros y una longitud mayor a 10 centímetros, ¿sí? Hay grietas mucho más grandes, ¿qué les digo yo? De medio metro de o un metro de longitud. Esas muchas veces se dan por la contracción de los elementos o de los componentes de mi elemento estructural. En este caso se dan por el concreto y ahí me divido otra vez en dos. Se dan porque yo no le coloqué la suficiente cantidad de acero por temperatura o en su momento en la cuantía de acero que estoy utilizando yo la calculé como que si fuera original, por ejemplo, y le estoy colocando hierro comercial, ¿verdad? Que ustedes saben que el hierro original tiene un límite de fluencia con una cantidad muy en específica y el acero o el acero comercial tiene menos cantidad de esfuerzo de fluencia. ¿Por qué les hablo de acero por temperatura también? Bueno, el acero por temperatura en su momento se coloca para contrarrestar los efectos de la contracción y expansión del concreto. Yo asimilo el concreto como que si fuera madera. La madera, ¿qué pasa si ustedes la dejan al sol mucho tiempo? Se expande, se hincha. ¿Qué pasa si ustedes la dejan a la intemperie y al frío mucho tiempo? Se contrae.
Lo mismo pasa con el concreto. Lógicamente no va a ser en grandes proporciones, va a ser en cantidades milimétricas, pero esas cantidades milimétricas muchas veces eh, nos provocan a nosotros este tipo de grietas que no son estructurales, que no nos deberían de preocupar, pero que en algún momento pues a nuestro cliente pues sí le va a asustar. Entonces nosotros debemos de tener el conocimiento necesario para que en su momento podamos establecer que estas grietas son totalmente normales. Y les explico esto porque esas grietas no le quitan rigidez a nuestro edificio, ¿ok? También les digo, el 90% de los elementos estructurales que se funden en el occidente tienen problemas de contracción y de expansión por dos sencillas razones. La primera, una mala calidad del concreto y una mala calidad de los materiales. Es un factor que sí nosotros podemos controlar. ¿Por qué? Porque si yo compraba mi piedrín color morado, que en algún momento, mecánicamente hablando, es malísimo, pues ahora yo puedo controlar, por ejemplo, el comprar mi agregado grueso de color azul, por ejemplo, o color gris, que es el que tiene un porcentaje de la variación y resistencia un poquito mejor, ¿verdad? Yo puedo controlar eso. O en lugar de estar utilizando un cemento Tolteca, Cemex, UGC, etcétera, etcétera, marcas conocidas de empresas muy grandes, estoy utilizando un cemento WP, por ejemplo. Es el Wapong o Wapong o algo así. Es un cemento chino, ¿sí? Que es muy barato, pero que realmente no cumple las propiedades mecánicas para poder ser utilizado de una manera estructural. Podemos utilizarlo para repello, podemos utilizarlo para reparaciones menores, para hacer taquetes, pero en algún momento no lo podríamos utilizar como es aglutinante para un concreto estructural. Y la otra parte, si lo queremos ver así, o la otra contraposición conforme a lo que estamos hablando, es que en algún momento los cambios de temperatura en el occidente son muy marcados. Veamos hoy, para no ir tan lejos. En la mañana había solito, estaba rico el día y de repente la temperatura bajó, cayeron unos cuentazos de agua y después volvió a salir el sol. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues teníamos 24 grados, bajamos a 17, volvimos a caer a 21 y volvimos a bajar a 12, por ejemplo, 12 grados centígrados, ¿verdad? Esos cambios bruscos de temperatura hacen que nuestras estructuras se hinchen, se contraigan, se hinchen y se contraigan y muchas veces crean las grietas. O si no, veámonos para a futuro, vamos a noviembre. Les digo yo, un 25 de noviembre, chequeen la temperatura a las 12 del mediodía. Es un calor bastante fuerte, ¿verdad? Es un calor bastante complejo. Conforme va pasando la tarde, el calor va disminuyendo y llegamos a las 10 de la noche con 1, 2 o 3 grados de temperatura, ¿verdad? Y conforme va pasando la madrugada, la temperatura va igual, se mantiene estable y empieza a subir, a subir, a subir. Esos cambios bruscos de temperatura hacen que nuestro concreto se agriete. Y aún más, me atrevo a decir que muchas veces, por ejemplo, empezar una fundición a la 1 o 2 de la mañana es algo complejo. ¿Por qué? Porque si 100 metros cuadrados de fundición a nosotros nos lleva unas 4 o 5 horas de estar fundiendo, valga la redundancia, el concreto y la losa, por ejemplo, terminamos a las 7 de la mañana, cuando la temperatura ya es otra, cuando la temperatura ha subido de grados, ¿no? Entonces, si nos pasa con el concreto ya fraguado, con el concreto recién colocado, instalado y empezado su proceso de secado, pues va a pasar exactamente lo mismo. Muchas veces estos cambios de temperatura en la fundición se traducen como agrietamiento en las losas y filtración de agua, ¿sí? Ojo con eso. Los elementos estructurales, como les decía, son aquellos que soportan las cargas directamente de utilización, las cargas de ocupación, las cargas muertas y todas las cargas habidas y por haber que interactúan con nuestra estructura. Es decir, el peso propio de la construcción, las cargas muertas, las cargas de utilidad o el peso por utilidad o el peso por ocupación, es decir, las cargas vivas,
Las estructuras o los elementos estructurales también soportan las cargas de sismo, de viento, de lluvia y todas las que ya hemos platicado. Los principales elementos estructurales son los siguientes. Ojo, digo principales porque en su momento existen unos cuantos elementos estructurales aledaños a, pero ojo, no son utilizados la mayoría de veces. ¿Qué elementos estructurales voy a utilizar? Bueno, pues de ahí dependería o qué elementos estructurales voy a priorizar para colocar en mi estructura. Bueno, pues en su momento yo podría definir que los elementos estructurales dependen directamente de la tipología estructural que debería escoger. No son los mismos elementos estructurales para una estructura funicular que para una estructura de mampostería, que para una estructura de marcos dúctiles, ¿sí? Ojo, solo estoy hablando de tipología, no de los elementos estructurales que interactúan entre sí, ni los materiales a los cuales yo voy a construir, ¿no? ¿Por qué? Porque en su momento el acero es diferente en su tipología estructural al concreto armado. Y el concreto armado es totalmente distinto a una estructura de mampostería. Y una estructura de mampostería simple es totalmente distinto a una estructura funicular, que es totalmente distinta a una estructura para armadura. Más adelante lo vamos a ver. Los principales tipos de elementos estructurales que vamos a ver dentro de esta unidad son los muros de carga de mampostería, los muros de concreto armado, vigas, losas, columnas, escaleras, cimentaciones y otros elementos aledaños por ahí que podemos estar utilizando de alguna manera aislada. Ojo, pregunto, a Bennett, ¿me podrías decir por qué estoy considerando las escaleras como un elemento estructural? Porque técnicamente también son tomadas en cuenta, ya que estas soportan cargas, o sea, tienen cierto tipo de cálculo para soportar ciertos tipos de carga. Por ejemplo, las personas las estamos usando, hay quienes incluso cuando suben las escaleras o las gradas, pegan brinquitos, por decirlo así, y eso ya provoca un tipo de esfuerzo mayor. Entonces también por eso se toma en cuenta las gradas. Excelente, muy bien. Creo que ya lo dijo Bennett todo. Los elementos estructurales, pues en su momento serían los que deberían resistir cualquier tipo de cargas y que se pueden caer todo menos estos elementos. Las escaleras son un punto muy importante dentro de cualquier edificación. Si ustedes se dan la tarea de investigar, y lo vamos a ver un poquito más adelante, las normas NRDD, sí, exacto, Estuardo, sería una carga móvil. Exacto. Ahí en el chat mandó un mensajito. Cuando vemos la NRD2, que son las cargas de ocupación y salidas de emergencia y señalización vertical y horizontal, se van a dar cuenta que las escaleras, pues puede dejar de funcionar el elevador o el ascensor, pero las escaleras siempre deben de quedar en pie. Puede caerse media losa, pero la escalera no debe de caerse. ¿Por qué? Porque son el principal medio de rutas de evacuación. Cuando hay un incendio, cuando hay un sismo, cuando hay algún otro tipo de elemento natural que interactúa con nuestra estructura, ¿qué es lo que a uno le dicen? No utilice ascensores, utilice escaleras. Entonces las escaleras siempre deben de ser diseñadas, van a tener una carga viva mayor y van a tener una carga móvil tal y como lo dijo Estuardo y tal y como lo dijo Benny. Más adelante vamos a anudar más estos temas cuando ya veamos la diapositiva de escaleras. Veamos entonces qué son los muros de mampostería y le voy a preguntar a Pauli, ¿qué entendés por mampostería? Este, pues por lo que he visto, la verdad no lo puedo explicar así con definiciones muy técnicas, no recuerdo bien, pero es como que la manera en la que se van como que
como que uniendo piezas, por decirlo así, o sea, se van agregando una a otra para formar una cierta estructura. Ok, Pero, o sea, ajá, en sí una total, es que lo siento, no puedo explicarlo técnicamente, no hay pero problema. eso es lo que yo entendería por mampostería. Claro, muy bien, el concepto está bien. Es decir, media veces lo entendamos nosotros, muchas veces el concepto muy científico importa, pero no es al 100%. Recuérdense, como profesionales debemos de tener nuestro criterio establecido, porque es muy fácil leer y memorizarse todo lo que está en los libros, pero si yo no tengo el criterio definido, tal y como lo dice Pauli, pues nuestra validez profesional no sería muy buena. Coincido con lo que dice Pauli, pero les voy a dar un secreto. La mampostería, su nombre dice que es un mampuesto, es decir, es algo encima de algo, que como lo dice Pauli, es una cosa encima de otra cosa que forma una estructura como tal, ¿sí? Los muros de mampostería usualmente son aquellos que utilizamos a diestra y siniestra en la construcción en Guatemala. Es decir, son los muros de adobe, son los muros de bajareque, son los muros de ladrillo, son los muros de ladrillo de arcilla, de bloque de concreto, de bloque de piedra pones. Un mampuesto es aquel elemento que está colocado uno sobre otro, pegado, así literalmente, pegado mediante un aglutinante. Este aglutinante nosotros le vamos a llamar en su momento el grout o el mortero de pega de cemento, ¿sí? Perdón, el mortero de pega de bloque, que también está normado, ¿verdad? Y que debe tener un diseño muy en específico para que en su momento no haya problemas. Los muros de mampostería se dividen en tres grandes grupos. Se dividen en mampostería confinada, en mampostería reforzada y en mampostería simple. La mampostería confinada es la que vemos donde está el compañero con el casco rojo aquí en la diapositiva. Es decir, es aquella construcción tradicional confinada que en su momento debemos de colocarles. Ojo, no le vamos a llamar columnas y les vamos a llamar mochetas. ¿Por qué? Una columna es un elemento estructural que soporta cargas verticales, cargas puntuales, eh, independientes a la estructura de relleno. Una mocheta, y que puede tener las dimensiones que nosotros tengamos o que nosotros le coloquemos. Una mocheta, por ejemplo, es un elemento estructural que tiene secciones pequeñas en específico. Una sección de 15 por 20 o 15 por 15, que soportan cargas, pero las distribuyen con el mampuesto al cual confina, ¿sí? También, en la mampostería confinada se caracteriza por tener soleras. No tiene vigas, tiene soleras. Una solera es un elemento estructural tipo viga, más no es una viga, que soporta una cantidad mínima de carga, pero solo la solera corona. La solera hidrófuga, perdón, la solera intermedia solamente sirve para confinar mi muro. La mampostería confinada se caracteriza porque en su momento como que el mampuesto, el bloque, lo mete dentro de cuadritos para que todo en conjunto soporte cargas, ¿sí? A esta mampostería confinada es la mampostería que usualmente utilizamos en cualquier estructura de 1 o 2 niveles. En su momento, cuando veamos el manual de sismoresistencia de Ajíes, vamos a aprender cómo diseñarla. ¿Qué les puedo decir de la mampostería confinada? ¿Es buena? Sí, sí es buena. Si ustedes se dan cuenta acá, y la mampostería confinada usualmente es aquella estructura que soporta cargas en conjunto, es decir, las mochetas, que son los elementos que tenemos aquí central y en la esquina donde tengo el puntero, funciona con la solera de corona, con las soleras intermedias y con la solera hidrófuga a manera de apretar mi muro, de confinar mi muro, para que todo soporte cargas. Lógicamente, no todos los muros van a soportar cargas, no todos los muros van a establecer una manera
igual de trabajar las cargas. Estructuralmente decimos que un muro menor a 1.50 metros no soporta cargas. Es un muro de relleno, ¿sí? De igual manera, para que un muro soporte cargas debe estar parejo, si lo queremos ver así, o debe estar completo desde la solera hidrófuga hasta la solera corona. Lógicamente, en medio va a tener su solera intermedia, ¿verdad? Pero debe estar completo de principio hasta fin, así como el que está aquí donde tengo el puntero. ¿Cuál sería un muro que no soporta cargas? Un muro que tiene un boquete de una ventana o de una puerta, ¿sí? En su momento también deberíamos de establecer que los muros de mampostería deberían de estar separados o que debería de tener un largo no mayor a 3 metros. ¿Por qué? Porque entre 3 metros y 3 metros deberíamos de colocar 2 mochetas para que el confinamiento pueda funcionar de una manera adecuada. Hay personas que mencionan que pueden llegar a tener hasta 4.5 o 5 metros como tal. Sí, es válido, pero entre mocheta y mocheta no pueden haber más de 3 metros lineales de muro, ¿verdad? De igual manera, en la misma imagen vemos que hay una ventana. Por ejemplo, los muros de carga de la izquierda y derecha de la ventana no se podrían considerar como muros de carga, porque a pesar de que sí cumplen con lo establecido de que deben de estar completos de inicio hasta fin, pero muy seguramente estos muros de carga van a tener 60 centímetros de longitud. Entonces no podríamos establecer en su momento que van a funcionar como un muro de carga como tal, ¿verdad? De igual manera, aquí aparece un boquete de una ventana. Esto automáticamente causa de que toda esta plancha de mampostería confinada no pueda utilizarse como tal, como un muro de carga como tal, ¿verdad? Luego, pues establecemos lo siguiente. Un muro de mampostería debe de reunir condiciones básicas muy en específicas. Por ejemplo, deberíamos utilizar un mortero clase A, es decir, un mortero que tiene una alta resistencia a la compresión, y deberíamos de utilizar por lo menos un bloque clase B, es decir, un bloque normado que soporte cargas a compresión y a fricción, ¿sí? ¿Qué es lo que usualmente utilizamos en San Pedro, en San Marcos, en Xela, en Malacatán, en toda Guatemala? Para construir este tipo de muros, utilizamos un bloque clase D de 35 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Según la norma ASTM y las normas COGUANOR, este tipo de bloque en ningún momento se debería de utilizar como un muro, de carga como tal, ¿verdad? Por ejemplo, entre el mortero deberíamos de utilizar un mortero tipo M o tipo N de 176 o por lo menos de 53 kilogramos por centímetro cuadrado. Y deberíamos de utilizar un bloque clase A, que es, o un bloque clase B, que son los altos resistentes a la compresión, de 70 y 50 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Nosotros utilizamos el bloque clase C de 35 kilogramos sobre centímetro cuadrado o el bloque clase D de 25 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Estos últimos dos no deberían de utilizarse para muros de carga porque en su momento no está comprobado que puedan funcionar en la mampostería confinada de buena manera. ¿Por qué los utilizamos? Por tradición. ¿Por qué los seguimos utilizando? Porque no hay algo que a nosotros nos obligue como profesionales a usarlos. Yo siempre les digo a mis alumnos, aunque sea más caro utilizar el bloque clase B, utilícenlo. Vale la pena reforzar un poquito más una estructura por dos situaciones. Primero, porque una estructura no es, o una vivienda, por ejemplo, no es una estructura que se va a utilizar por 10, 15, 20 años, sino su periodo de vida útil, como lo decíamos la semana pasada, va a ser bastante mayor. Y aún más, porque la responsabilidad de lo que pueda pasarle a nuestra estructura, nosotros como profesionales que firmamos bitácoras, planos, timbramos y demás, pues en algún momento son 20 años a partir de la entrega de la obra. Entonces, supongamos que pusimos un bloque clase D de piedra poma
que a los 19 años, 11 meses, 30 días se derrumba y el propietario decide demandarnos, pues todavía tendríamos responsabilidad dentro de nuestra estructura, ¿verdad? Sigamos entonces, los muros de mampostería reforzada son muros construidos de bloques de concreto. Se diferencian de los muros de mampostería confinada en que estos no están reforzados con mocheta o solera. En cambio, bueno, soleras en algún punto sí se le ponen, pero en cambio utilizan el sistema de varillas dentro del bloque llenado con concreto, lo que le llamamos el bloque pineado. Los muros de mampostería reforzado usualmente se utilizan cuando estoy utilizando una, ¿qué les digo yo? Una estructura de marcos dúctiles y que en su momento los muros pueden ser de relleno. Estas varillas o estos pines que se le ponen usualmente son de 3/8 y se le da para dar, o se le colocan para darle flexibilidad al muro. El grout que debería de colocarse es similar al mortero de pega de bloque. Debe tener una resistencia a la compresión definida, es decir, no deberíamos de utilizar cualquier tipo de mezcla para rellenar esto. E inclusive les digo, yo personalmente no utilizo grout para llenar muros pineados, sino utilizo concreto como tal. Me sale un poquito más caro, pero en su momento es un poquito más seguro estructuralmente hablando. ¿Va a ser una construcción un poquito más pesada? Sí, pero me estoy asegurando yo mismo de que los muros de mampostería reforzada van a quedar perfectos. Ahora bien, si ustedes dicen, miren, pero yo estoy utilizando la mampostería reforzada para muros que no son de carga, bueno, pues ya podríamos utilizar un concreto pobre o un grout. Ahí sí no habría ningún problema. Y aún más, ahora, la mampostería simple, que es la tercera clase de clasificación de los muros de mampostería. Estos son muros simples que no tienen refuerzos ni longitudinales ni transversales. Usualmente en Guatemala, pues los conocemos como muros de adobe de bajareque o inclusive muros de ladrillo, ¿sí? De construcciones ya bastante antiguas. En su momento, pues establecíamos o podemos establecer nosotros que estos muros de mampostería no son funcionales porque no tienen un diseño sismo resistente. Los que sí tienen un diseño sismo resistente es la mampostería confinada y la mampostería reforzada. Usualmente los muros de mampostería simple, como les decía, son hechos de adobe, es decir, de bloques de arcilla cocida. También son hechos de ladrillos, también son hechos de bajareque, que es un material muy similar a lo que es el adobe. Podríamos establecer que estos muros los tenemos que conocer por simple inspección. Estos muros suelen ser estructuralmente hablando malos para carga, nulos para carga, no tendríamos que utilizarlos. ¿Dónde los podemos utilizar? Bueno, cuando necesitemos un muro arquitectónico que en su momento podría, ¿qué les diría yo? En su momento podría necesitarse por X o Y situación, pero no deberíamos de colocarle mayor carga, ¿verdad? Algo que es muy importante que se me había olvidado decirles es que en algún momento el mortero de bloque o el muro puede estar muy bien diseñado. Podemos utilizar bloque clase A o bloque clase B, pines de 3/8 con hierro original, ¿verdad? Pero en su momento, si el mortero de pega de bloque, perdón, no es el adecuado, no va a funcionar ni queriendo. ¿Qué es lo que hacen los maestros de obra? ¿Qué es lo que hacen los albañiles usualmente cuando están pegando bloque? Bueno, pues juntan los componentes del mortero, arena, cemento y agua, los hacen por grandes cantidades y en una caja de madera se llevan su poquito o en algún momento tienen algún recipiente, un balde o yo qué sé, que utilizarán los maestros de obra, se llevan un montón de grout, perdón, de mortero. Bueno, pues llega la hora de la refacción
no se terminaron el mortero y lo dejaron ahí bajo el sol. ¿Qué es lo que hace esto? Se consume el agua, en su momento pierde sus resistencias mecánicas y cuando lo van a utilizar otra vez, ¿qué es lo que le hacen? Echarle otro poquito de agua, lo revuelven y lo vuelven a colocar. Realmente es una práctica muy mal hecha, es una práctica que el 80% de construcciones lo hacen. ¿Y qué es lo que provocamos ahí? Quitarle resistencia con presión al mortero, ¿sí? Un muro de carga es aquel que tiene buen mortero, buen bloque y buen refuerzo. Ojo con esto, ¿verdad? Bueno, pero así como tenemos muros de mampostería, deberíamos de tener también muros de concreto. Estos muros de concreto, en su momento, pues deberíamos de saber que tienen funciones muy en específico. Los muros de concreto armado también se le llaman muros de corte. Estos se utilizan en específico para tres usos. Primero, donde debemos de meter un muro de refuerzo obligatoriamente, porque así no lo pide el diseño, y es una longitud menor a 1.5 metros, es decir, no lo podemos hacer de mampostería. Bueno, entonces lo hacemos de concreto armado. Primero. Segundo, si en su momento, pues nosotros deberíamos de establecer, por ejemplo, para el cubo de un ascensor, deberíamos de envolverlo en un muro de corte, un muro de concreto armado. ¿Por qué? Por las cargas que generan y la vibración que genera el uso de un ascensor, ¿sí? Deberíamos de establecer que en su momento podríamos verificar la parte de establecer muros de corte. Y tercero, para muros de contención, en donde nuestra sección nuestra sección para colocar el muro de contención, pues no tenemos mucho espacio y no podemos colocar un muro de concreto ciclopio o un muro de bloco o algún otro tipo de muro. Entonces, colocamos muros de concreto armado. Los muros de concreto armado debemos de tener mucho cuidado porque estos sí requieren en específico ¿qué les diría? Una supervisión constante, ¿sí? Son muros muy delicados que si en su momento no se diseñan bien o en su momento no se arman, funden y se realiza el fraguado de la manera correcta, no nos van a servir de absolutamente nada. Estos muros también en su momento se utilizan para rehabilitar estructuras. Por ejemplo, para el sismo del 2014, vayámonos a San Marcos, a los Tacos del Portón, si ustedes se recuerdan en su momento. Sí, Estuardo, son muros de contención, claro. Ahorita voy a abundar un poquito más en ese tema. Allá en los Tacos del Portón, si ustedes se dan cuenta, tienen muros en la parte de abajo, en el primer nivel, a lo largo como está en esquina, a lo largo de la esquina tienen muro abajo y ventana arriba. Y así, y después una columna, después muro abajo, ventana arriba y después otra columna. En su momento, podríamos decir que utilizar diseños de este tipo es totalmente erróneo, ¿sí? Estructuralmente está mal. ¿Por qué? Porque no son ventanas que les diga yo que tienen longitud mayor a 1.5 metros, sino esas ventanas tienen a lo sumo entre 80 y 90 centímetros. Para el sismo del 2014, ¿qué fue lo que pasó? Estallaron los muros, es decir, se desquebrajaron como tal. ¿Y cómo se utilizó para rehabilitar esa estructura? ¿O cómo se debería de haber utilizado la rehabilitación de esa estructura? Mediante muros de corte. ¿Para qué? Para que en algún futuro, cuando pase un sismo de igual o mayor intensidad, no vuelva a pasar lo mismo, ¿sí? También podríamos decir que los muros de concreto armado son utilizados como muros para soportar retención hidráulica o retención de presiones laterales por tierra. Tal como lo decía Estuardo, son muros
muros de contención que en su momento pues deben ser fundidos monolíticamente, es decir, el mismo muro de principio a fin fundido de un solo, así. En esto sí debemos de tener mucho cuidado, porque si nosotros no lo fundimos de un solo, muchas veces se crean las juntas frías. Y como es un elemento estructural que soporta cargas totalmente horizontales, pues ahí podemos tener un fallo estructural o podemos tener un desplazamiento horizontal o pandeo. En algún momento el muro no va a funcionar, ¿verdad? Los muros de contención de concreto armado tienen esta desventaja que tenemos que fundirlos de principio a fin de forma monolítica. ¿Son muy utilizados? Sí, son muy utilizados, pero conllevan mucho recurso. El concreto tiene que ser un concreto como mínimo de 4000 PSI, como mínimo, y el acero, la cuantía de acero no debe estar separada una varilla de otra más allá de 10 centímetros. Usualmente lo que se hace para este tipo de muros de corte es colocarlos a cada 5 centímetros el espaciamiento de las varillas para que en su momento pueda chequear por volteo, por temperatura, por flexión y por compresión. ¿Son difíciles de calcular? No son difíciles de calcular, pero en su momento, si yo no integro las cargas de buena manera en este tipo de muros, muy posiblemente no va a funcionar. ¿Alguna pregunta hasta acá, compañeros? Ninguna, Ángel. Sí, no sé quién habló. Mira que yo tengo una duda, bueno, siempre me ha surgido esa duda que cuando hablan sobre los muros como estos de carga, los que resisten carga, Ajá. ¿por qué algunas personas dicen que el ladrillo va dentro de eso? No sé si sea cierto o no, porque ahorita que usted comentó que no, no sé si yo lo entendí mal, pero yo he escuchado que muchas personas dicen que sí, pero no sé si podría explicarme eso. Que el ladrillo soporta cargas. Sí que puede funcionar como muro de carga. Ok, muy bien. Es algo muy complejo de tratar hablando netamente de los materiales de construcción. Dejemos un lado el tema de cargas ahorita y hablemos el tema de materiales. Recuérdense, el bloque está normado. Ojo, pero ojo, el bloque de concreto, ¿sí? Está normado mediante la norma NTG 41054, que nos dice las 3 clases de bloque que existen o que existen aquí en Guatemala. En su momento, el ladrillo de arcilla cocido como tal era muy bueno. ¿Pero por qué? Porque se fabrica, pero ¿por qué dejó de ser muy bueno? Ah, bueno, porque en este caso, el ladrillo, por ejemplo, el ladrillo cocido, el ladrillo tayuyo como tal, se hace de manera artesanal, ¿sí? No está normado, no podemos definir, o sea, podemos definir la cantidad de carga que en su momento soporta, pero no va a ser uniforme en toda la cantidad de la producción que se hace. ¿Por qué? Porque se hace de manera artesanal. Es decir, hace 20 años lo utilizaban mucho en la construcción por 2 situaciones. Primero, por lo barato, y segundo, porque la calidad de los materiales era un poquito más, un poquito mejor, ¿sí? Es decir, antes la gente se comprometía porque tenía palabra y decía, yo voy a hacer 100 blocks o 100 ladrillos al día, pero los voy a hacer de buena manera. Bueno, tal vez ustedes son muy jóvenes, pero recuerdo yo hace unos 15, 17 años, cuando uno venía de Shela, en La Esperanza habían muchas fábricas de ladrillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque era muy utilizado, ¿sí? ¿Cuándo se normó el bloque de concreto? Bueno, pero eso hablando de ladrillo. Después vino el bloque, pero el bloque de piedra poma, que vino a sustituir al ladrillo tayuyo como tal. ¿Por qué? Porque se decía que entre más grande era, soportaba más carga y que en su momento
pues podría ser funcional. Sí fue funcional hasta que la gente se dio cuenta de que había una manera más fácil de hacerlo. Es decir, agregaba más poma que cemento. Lo mismo pasó con el ladrillo de arcilla. Agregaba otras cosas para reducir los costos, venderlo más caro y dejó de ser funcional. Y hagan la prueba, o tal vez, si Dios permite que volvamos a la normalidad, vamos a hacer la prueba. Vamos a agarrar un ladrillo, un bloque de piedra poma y un bloque de concreto. Los vamos a lanzar desde 1 metro de altura y se van a dar cuenta que el ladrillo se desportica y se rompe. El bloque de poma se rompe totalmente y que el bloque de concreto no. ¿Por qué? Porque el bloque de concreto está normado, porque ya tiene que tener estándares de calidad muy en específicos para soportar cargas. Ahora bien, eso viéndolo desde el punto de vista de los materiales, veámoslo desde el punto de vista de las cargas. Si ustedes se recuerdan, tal vez en materiales de construcción lo vieron, para medir la fuerza o la carga de compresión que soporta un bloque de concreto, debemos de calcular el área bruta dentro de la cara del bloque. El bloque, al estar fabricado de concreto, va a soportar más cargas. ¿Por qué? Porque está fabricado de concreto, porque es un material que yo defino cuánto va a soportar la carga. En cambio, un bloque, un ladrillo tallullo de arcilla va a tener, o va a depender siempre de las propiedades mecánicas del suelo y de la arcilla a la cual yo voy a estar trabajando. Primero, de que sea solo arcilla. Si es arcilla limosa, no funciona. Si es arcilla con arena, no funciona. Tiene que ser arcilla en su estado puro. Primero. Segundo, va a depender de la cantidad de agua que yo le agregue a mi mezcla. Tercero, en algún momento va a depender de las condiciones climáticas a las cuales yo lo voy a exponer para que se seque. Porque, ojo, un buen ladrillo es aquel que si yo controlo lo demás, lo voy a secar en un horno, tal como es el caso del ladrillo tubular, por ejemplo, ¿sí? Pero tenemos el problema de que usualmente los ladrillos de arcilla o los ladrillos tallullos en su momento se secaban a la intemperie. Si llovía, la producción se perdía, la tenían que tapar, ¿sí? Y hasta que se quitara la lluvia, la volvían a destapar para volverlos a secar otra vez. Hablando netamente de las cargas, el área bruta a la cual manejaban los ladrillos para poder aplicarle la carga siempre iba a ser mayor, pero tenían influencia los factores que ya les expliqué sobre la aplicación de las cargas. Muchas veces los ladrillos tampoco estaban hechos de una manera uniforme, entonces en un muestreo de 100, por ejemplo, se sacaban 15 y 7 salían buenos y el resto no. Los 8 restantes ya no salían buenos, por ejemplo. Entonces, estadísticamente, la producción no servía y tenían que desechar todos esos ladrillos. Te digo, personalmente, hablando netamente mi criterio, yo creo que el ladrillo es bueno. Sí, sí es bueno si ustedes van a hacer una construcción de un nivel, por ejemplo, ¿sí? O tal vez de 2 niveles y que arriba ya no tengamos losa, sino tengamos un techo aligerado, un techo de madera, ¿verdad? Por ejemplo, la casa de mis papás está hecha en una parte de ladrillo y en otra parte de bloque. Y no hemos tenido problemas, gracias a Dios, con los sismos. Sin embargo, hay otra casa de un familiar que está hecha totalmente de bloque de piedra poma, que en su momento necesitó rehabilitación durante los sismos del 2012 y después del 2014 y después del 2017, creo que fue el otro fuerte, ¿verdad? Personalmente, insisto, mi criterio como ingeniero, les digo, no utilicen ladrillos, ¿sí? Porque en su momento, si son ladrillos ya viejos, ya el periodo de vida útil posiblemente ya sufrió daños o ya no tiene la misma resistencia a la de antes, utilicen bloque. Por 2 razones. Primero, porque está normado y segundo, porque yo
Si en algún momento hay algún problema, no le voy a ir a reclamar a don Juanito de la bloquera Pérez, por ejemplo, del por qué me vendió un block malo, si yo sé que no puedo, no tengo herramientas legales como son las normas para poder reclamarle. En cambio, si, por ejemplo, mi construcción sufrió muchos daños después de un sismo, pero yo le puse block de Precon, Precon les da a ustedes un certificado de calidad cuando compran directamente con ellos, ahí sí yo ya puedo ir a reclamar del por qué mis blocks no soportaron la cantidad de esfuerzo a la cual están diseñados. ¿Y tengo un fundamento legal? Sí, mis normas NTG, la 41054, ¿verdad? De igual manera, en las pruebas que se le hacen a compresión a tanto a los blocks como a la arcilla, en algún momento el laboratorio de la Facultad de Ingeniería de la San Carlos Central ha hecho ensayos, ha hecho pruebas en donde han dicho que el block, perdón, que el ladrillo soporta un 60% de las cargas que soporta el ladrillo de concreto, tanto con esfuerzos a corte como esfuerzos a compresión y esfuerzos a flexocompresión. En resumen y en conclusión, yo siempre me inclino más por el bloque de concreto, pero el bloque de concreto normado, ¿sí? Aquel que yo sé que si tengo problemas puedo defenderme legalmente con algo. ¿Es más caro? Sí, sí es más caro. Pero recuérdense, muchas veces tenemos que balancear entre la optimización de recursos y qué es económicamente mejor. Y a partir de ahí llegar a un punto medio en donde yo pueda quedar bien con mi cliente, el cliente pueda ahorrar en algún punto y en su momento pues tener optimizados los recursos para que una estructura funcione de la manera correcta. De igual manera, me voy ya al tercer punto. El manual de sismo resistencia de Ajíes no contempla ladrillos, ni tallullos, ni tubulares para sus diseños en mampostería. Solamente contempla, ¿cómo se llama esto? Blocks de concreto, ¿sí? Es algo que no está normado en Guatemala, que no es que obligatoriamente lo tengamos que utilizar, pero como recomendación, por ejemplo, si yo diseño una estructura de mampostería, muchas veces me baso en lo que me dice Ajíes, porque ya son años de investigación lo que ellos tienen y tienen fundamento científico a lo cual ellos pues establecen en su momento cuáles son ciertas normativas de diseño. No sé si respondo a tu pregunta, Pauli. Sí, Inge. Gracias. Ok. Ahora bien, regresando un poquito al tema de Pauli, que creo que se me olvidó decirles algo. Nuestros abuelos o nuestros papás muchas veces nos dicen, miren, pero, o nuestros tíos o nuestros vecinos nos dicen, miren, pero mi casa está construida de ladrillo y no le ha pasado nada. Por ejemplo, a mí me tocó un caso así, donde me dijeron que su casa era desde hace 30, 40 años, que había sufrido muchos más sismos y que no le había pasado nada. Ok, muy válido. Recuerden una cosa, la calidad de producción artesanal que se hacía hace 30, 40, 50 años, lastimosamente, era mejor a la que se está haciendo ahorita. ¿Por qué? Yo lo asimilo con una parte y es la parte social. Anteriormente, las personas que eran mayores eran más éticos y morales que las personas muchas veces de estos tiempos. Es decir, si a mí me ofrecían un trabajo y yo decía que cobraba 1000 quetzales, me pagaban los 1000 quetzales. Yo no podría decir que era más, que era menos. Si era menos, pues muchas veces las personas decían, miren, es menos, tenga estos 100 quetzales de vuelta. Es decir, no trataban de vencer al sistema. En cambio ahora, lastimosamente la economía de Guatemala no es la mejor, entonces cualquier fabricante, no solo hablemos de la construcción, sino de más situaciones, siempre busca la salida que le dé más recursos, sin importar si es la mejor salida. Es decir, por ejemplo, a los ladrillos, a la arcilla ya les echan más agua,
a los concretos, ya son concretos de baja resistencia, ya no utilizan acero original, sino ya utilizan el comercial o el acero milimétrico. Y algo muy importante es que ustedes tienen que saber como arquitectos que en su momento no siempre lo más barato es lo mejor. Les digo un punto muy en específico que me pasó a mí hace 2 años. En una construcción a la que yo fui a supervisar, una constructora muy grande de Quetzaltenango, de las que son ya de top, ¿va? Le ofreció a una señora construirle la casa aquí en San Marcos, casi por $500,000 una casa de 70 metros cuadrados por nivel, en donde el metro cuadrado estaba valorado, creo que en 3,500, 4,000 quetzales. Cuando yo fui a supervisar, yo fui cuando estaban fundiendo la cimentación, saqué mis cilindros de concreto, según la señora, le estaban utilizando cemento UGC, de Cementos Progreso, ¿no? Sin embargo, cuando hicimos a 7 días las pruebas, a 7 días nuestros cilindros deberían de tener 60% de resistencia a la compresión, y déjenme decirles, no llegaban ni al 15%. Cuando hicimos la prueba a los 28 días, que ya tendría que tener el 100% de resistencia a la compresión, llegamos solo a 45% de resistencia. ¿Qué fue lo que pasó? Estructuralmente era una aberración. ¿Qué fue lo que pasó? Primero, no estaban utilizando cemento UGC, estaban utilizando este cemento WP que les digo que es un cemento chino, que si el UGC nos cuesta 75 quetzales, este nos cuesta 49 quetzales, o costaba 49 quetzales en ese tiempo, hace 2 años. Estaban utilizando un piedrín morado que cuando lo metieron a la concretera se hizo polvo, y estaban utilizando una arena que cuando yo la lavé salía más negra que café, o perdón, más café que gris, ¿sí? Y la guinda del pastel era que en lugar de estar utilizando acero original, estaba utilizando acero milimétrico, ¿sí? Entonces, les comento esto porque en algún momento hago la analogía que hace 20 años, tal vez los profesionales eran un poquito más éticos y más morales. En cambio, ahorita ya ha bajado mucho la gestión de calidad. Y es ahí donde les hago un llamado para que en algún momento, pues cuando ustedes ya sean profesionales o si ya ejercen o pues, si ya trabajan en la construcción o algo así, pues podamos mantener los estándares de calidad y no por querer ganar un proyecto también ustedes pues se vayan siempre al precio más barato, ¿verdad? Siempre como arquitectos deben ustedes de ser conscientes que no siempre lo más barato es lo mejor, ¿verdad? Sigamos con la clase entonces. Veamos ahora las vigas. Bueno, ¿qué son las vigas? Son elementos estructurales horizontales de concreto armado. Ojo, las vigas se dividen en 2, en vigas principales y en vigas secundarias. Las vigas principales son aquellas que van a soportar cargas directamente sobre ellas y que van a estar ancladas o que sus apoyos van a ser columnas, es decir, que sus nodos van a estar entre columna y viga. Y las vigas secundarias son aquellas que se utilizan para darle rigidez a nuestra losa, para cortar luces muy grandes y que en su momento no necesariamente deben estar apoyadas sobre columnas. Pueden estar apoyadas sobre mochetas o pueden estar apoyadas sobre otras vigas, ¿sí? Las vigas principales siempre van a tener un peralte mayor que una viga secundaria. Las vigas principales, perdón, las vigas secundarias también pueden estar apoyadas sobre muros, sean o no sean muros de carga, pueden estar apoyadas en muros. Su función en específico es transmitir las cargas de ocupación de la losa hacia las columnas. Se dice, hay varios métodos de diseño, pero el más utilizado es el método bajo cuantía de acero y un análisis de flexocompresión. ¿Por qué flexocompresión? Porque en su momento las vigas, si vemos en la parte media de una viga, siempre se va a hacer hacia abajo, se va a tener un pandeo en forma de una carita feliz, por ejemplo, en donde en la parte de arriba vamos a comprimir a todas las partículas y en la parte de abajo vamos
a tener flexión o vamos a tratar de estirar a las partículas, tanto del concreto como del acero. Las vigas usualmente no deben tener una longitud mayor a 5 metros o a 5,50, ¿sí? El código ACI 318 en su versión 14, en su versión 18 y posiblemente en la versión 21 nos dice que para elementos estructurales de complejidad media, alta, hablando netamente de vigas, no deberíamos de diseñar luces mayores a 7 metros por el pandeo y la deformación que en su momento se pueda dar. Pero yo, si muy bien lo tomo como una recomendación, yo coloco una restricción extra, y es que para lugares sismo resistentes de diseño, ¿verdad? No deberíamos de tomar luces mayores de 5 metros o como máximo 5,50 metros para vigas principales. ¿Esto por qué? Porque en su momento entonces ya deberíamos de chequear no solo los momentos, las cargas y las cuantías de acero, sino también deberíamos de empezar a chequear la parte de deformaciones y de flechas que se crean por debajo de mi viga. Y a partir de ahí establecer si voy a diseñarla como una viga simplemente reforzada o como una viga doblemente reforzada. Las vigas se diseñan bajo áreas tributarias que nos da la losa. Ojo, si estoy utilizando una tipología estructural de concreto armado, siempre voy a diseñar primero losas, luego vigas, luego columnas y de último zapatas. Siempre se ha hecho ese proceso, es lo que recomienda la ACI. ¿Se puede hacer de alguna otra manera al revés? Posiblemente sí, pero ojo, siempre tenemos que tomar en cuenta la transmisibilidad de las cargas. La teoría nos dice que la transmisibilidad de cargas siempre van a ser cargas directas sobre la losa, se transfieren mediante áreas tributarias a las columnas, siempre de manera uniformemente distribuida, las cuales se transfieren hacia las columnas mediante cargas puntuales, que las transfieren a nuestras zapatas, que se encargan de disipar las cargas al estrato al que estamos trabajando. Siempre va a ser de esa manera. El análisis estructural siempre va a ser de esa manera, y no solo para concreto armado, también va a ser de esa manera para estructuras de madera y para estructuras de acero. Ojo, para esta limitante de 5 metros y de 5,50 metros de longitud o de luz de una viga, estoy hablando netamente de vigas de concreto reforzado, es decir, de concreto y acero. Para vigas para luces, mejor dicho, de 7 metros hasta 15 metros, podríamos trabajarlas con acero, ¿sí? Es decir, ya un acero estructural con un alto grado de carbono y otras aleaciones posiblemente que en su momento vamos a ver, que nos ayudarían a cumplir cierta longitud, ¿verdad? Algo muy importante también que nosotros debemos de saber: si las vigas principales son vigas aéreas, como le llaman usualmente, no debemos de mezclar entre vigas principales y columnas de solera, sino debemos de llamarle vigas secundarias, perdón, solera corona. Debemos de llamarle vigas secundarias, nunca solera corona. La solera corona solo se utiliza para construcciones de un nivel, ¿sí? Las vigas se clasifican en 3 grandes grupos: una viga simplemente reforzada, una viga doblemente reforzada y una viga T. La viga simplemente reforzada es aquella viga normal que tiene su riel y tiene su bastón, ¿sí? ¿Por qué no hablo de tensiones? Bueno, porque en su momento las tensiones no funcionan para absolutamente nada. Veamos esta viga que tenemos en la parte de la pantalla. Si ustedes se dan cuenta, tenemos rieles a lo largo de toda nuestra viga, y estas varillas dobladas que están acá son los bastones que deberíamos de tener. Muchas personas, y les digo,
más de lo que a mí me gustaría admitir, hacen esto. Vienen aquí, vienen acá, vienen arriba, le dan un doblez de 45 grados a nuestra viga y en su momento colocan tensiones. Pregunto a quien me quiera responder, ¿será correcto hacer eso? Arqui, yo estaba viendo y tal vez no es correcto si lo hacen, pero no es correcto porque dejan la parte, como dice usted, cuando bajan, menos sostenida, diría yo. Ok, sí, sí. ¿Podría ser alguien más que quiera opinar? Bueno, me quedo con la opinión. Ah, sí, sí. Sí, sí, perdón. Mira que aquí por Tonalá hace poco vi unas vigas así, pero no, digamos, digamos, al centro, tenía, digamos, el diseño que tenía esa viga, yo la miré diferente a la que me está mostrando acá. O sea, digamos, tenía, en medio tenía otro doblez, digamos, arriba. O sea, venía acá, tenía otro doblez acá, acá, acá y así. No. O como tal vez puedes rayar la pantalla si querés. Y podés mostrarnos cómo. Ah, ok. Hijo la gran. Muy bien. Digamos, así estaba la viga que yo miré, pero Oh, lo que miré era que no tenía mucho en cuestión de luz. Tal vez tenía unos 4 metros, creo, tal vez, de lo que tenía ese diseño de esa viga, por lo que yo pude ver. chicas, sí, 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 entiendo. Bueno, voy a ir con voy a ir con las dos opiniones. Primero voy a dar la opinión con respecto a lo que dijo Diego. Tiene toda la razón. Eh, realmente no es bueno colocar una tensión porque en su momento voy a dibujarla acá y después voy a ir al caso que dice Estuardo. En su momento, estas partes de acá, vamos a ver, estas partes de acá que tenemos a 45 grados no tienen ninguna función, ¿sí? ¿Para qué? Anteriormente, ¿para qué se utilizaba una tensión? Bueno, para dejar acá nuestro, vamos a ver, aquí está. Para dejar en esta parte de acá nuestro bastón, nuestro refuerzo extra por momento negativo. En la parte de abajo dejamos nuestro refuerzo extra por momento positivo y en la parte de acá dejamos otra vez nuestro refuerzo negativo. Ok. Ahora yo les digo, estructuralmente dejar este refuerzo a 45 grados es erróneo, es totalmente equivocado por dos situaciones. Primero, porque no hace absolutamente nada. Es más, desperdiciamos acero en esa parte de ahí. Primero. Segundo, porque al momento nosotros de doblar las varillas, le quitamos resistencia a la fluencia. Es decir, la empezamos a preesforzar. Si antes aguantaba 40,000 PSI o 40,000 PSI, por ejemplo, ahora ya no va a aguantar los 40,000, sino posiblemente va a aguantar 38,000. No es mucha la diferencia, pero estructuralmente hablando está malísimo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Evitar colocar esta parte de acá y dejar solamente
nuestro refuerzo de esta manera, en forma de bastones. Si yo hice mi diseño de una buena manera, pues lógicamente voy a establecer que el diseño al cual estoy trabajando, estoy tratando de trabajar, pues me debería de quedar como el ejemplo que tenemos acá. Una varilla en forma de bastón en la parte de abajo con respecto a mi diseño de momentos para cubrir el momento positivo y 2 varillas en la parte de arriba para cubrir los momentos negativos, ¿verdad? Este es el diseño estándar que a nosotros nos dice el código 318.14 y 318.18 que en su momento deberíamos de utilizar. Les digo, estructuralmente esto es lo mejor. Ahora, tradicionalmente es que utilizamos lo que les mostraba en pantalla anteriormente, ¿sí? De igual manera, antes de pasar al caso que nos hablaba Estuardo, muchas personas agregan una varilla de acero al medio. Si ustedes se dan cuenta, eso es muy común. ¿Y por qué lo agregan? Porque dicen, miren, es que la viga está muy grande. Si es una viga, por ejemplo, de 45 centímetros, o de 50 centímetros, tal como la del ejemplo, pues en su momento dicen, mire, rigidicémosla en medio y pongámosle una varilla en medio. Hacer eso es totalmente incorrecto. ¿Saben por qué? Porque hay algo que se llama eje neutro, ¿sí? Que se coloca justo al medio de mi viga. Y es en este eje neutro en donde no existe ningún tipo de esfuerzo, ni de flexión, ni de compresión. Y si no existe esfuerzo, en su momento no existen momentos. Por lo tanto, el colocar una varilla justo en medio, si lo vemos por acá, en la sección transversal, si colocamos una varilla por acá, por ejemplo, justo en medio, un par de varillas ahí, no serviría absolutamente de nada. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, de acuerdo a nuestro diseño, si requerimos más acero en la parte de la cama superior, pues las colocamos en la cama superior. Si necesitamos más acero en la cama inferior, pues lógicamente la colocamos en la cama inferior, pero nunca las colocamos justo en medio de nuestra viga. Ahora bien, pasemos a lo que nos decía Estuardo. El hacer esto vamos a ver. ¿Era algo así, va, Estuardo? Creo que ahí se me fue la mano con las varillas. Vamos a ver. El hacer un refuerzo de esta manera, estructuralmente hablando, es una aberración. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo, es decir, vamos a ver, en la parte de abajo donde estoy colocando el círculo, teóricamente estamos cubriendo nuestro momento positivo, ¿verdad? Es decir, donde tenemos una cantidad de flexión un poquito mayor. ¿Qué pasa con este diseño de la viga? Lo estamos llevando de arriba hacia abajo. Es decir, esto está totalmente mal. Muy posiblemente estas partes de la izquierda y de la derecha no vayan a cumplir el L tercios que se necesita como mínimo para los aceros negativos, para los momentos negativos. Entonces ahí esa viga, en lugar de estar bien diseñada, muy posiblemente, y no muy posiblemente, sino está mal diseñada, no va a resistir realmente los esfuerzos, o no sé si en algún momento la diseñaron como tal, ¿verdad? Pero ahí no va a resistir los esfuerzos a los cuales nosotros tendríamos que estarlo diseñando. Esto que estamos viendo aquí es totalmente inválido, ¿sí? No lo hagan porque en su momento no está tipificado en ningún código de diseño. Bueno, hablando netamente de las vigas simplemente reforzadas, es una viga que tiene solo bastones y que tiene rieles. Ojo, por favor,
tomen muy en cuenta esto. Una buena viga es aquella que siempre va a tener bastones y rieles, siempre, ¿ok? Ahora bien, como requisito sísmico, el código ACI 31814 nos dice que debemos de tener en la cama inferior y en la cama superior por lo menos 2 varillas, ¿sí? Sean el diámetro que sean. Yo siempre meto varillas número 4, por ejemplo, o varillas de media para este requisito sísmico. ¿Por qué? Porque en algún momento, si el diseño me pide más acero, lo puedo compensar con varillas de 3/8, ¿sí? Sin embargo, pues lógicamente eso dependerá del diseño de ustedes. Ahora bien, veamos las vigas doblemente reforzadas. Las vigas doblemente reforzadas son estas vigas que en su momento, pues estaríamos hablando que son vigas que van a tener doble refuerzo tanto en la cama superior como en la cama inferior. Ok, ahorita voy a ver, Julio. Permítame un momento. Sí, podría servir. Vean la foto que mandó Julio al grupo de WhatsApp. Esa es una buena viga. Es una buena viga. Tiene una sección tal vez un poquito grande. Tenemos aceros de refuerzo tanto en la parte superior como en la parte inferior. Me causa un poquito de duda el bastón que tiene en medio en la parte superior de la viga y por qué tiene 3 aceros corridos en la parte de abajo, en la parte inferior. Pero sí, se puede considerar como una buena viga. Tiene su requisito sísmico y tiene su refuerzo tanto en acero positivo como en acero negativo. Y por supuesto sus respectivos estribos que veo yo que están espaciados de una buena manera. Podría ser un buen ejemplo de una viga. Un poquito más adelante les voy a mostrar unas fotos de acuerdo a ciertos requisitos, ¿verdad? Igual acaba de mandar aquí Estuardo una foto al chat. Ahorita la vamos a ver. Les digo, las vigas doblemente reforzadas son aquellas que en su momento pues tienen un poquito más de peralte o que se utilizan cuando deberíamos de tener en su momento, ¿qué les digo yo? Secciones muy establecidas bueno, ahorita Estuardo nos mandó una mega foto de una mega viga que en su momento, puchicas, ese es complicadísimo de verificar. Déjenme, se las muestro aquí. Bueno, esta es la foto que nos manda Estuardo de una viga. Es una viga bastante grande, peraltada. Es una viga muy funcional. Me imagino que esto es para un elemento estructural con marcos dúctiles o para un puente muy posiblemente, porque es un estribo. Tiene sus estribos y sus barras longitudinales. Podría ser muy bien aplicada. Bueno, hablemos entonces de las vigas doblemente reforzadas. Una viga doblemente reforzada es aquella que en su momento cumple con ciertos criterios muy en específicos de secciones y que sus luces son mayores. Tiene doble cama de acero tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿verdad? ¿Cuándo utilizamos vigas doblemente reforzadas? Bueno, utilizamos vigas doblemente reforzadas en su momento cuando, por ejemplo, debemos de cuidar los elementos arquitectónicos de una manera muy precisa. Les digo, las vigas doblemente reforzadas, los ingenieros las utilizamos cuando el arquitecto las pide. Es decir, yo puedo diseñar una viga de 50 centímetros de peralte por 25 de base, pero resulta que arquitectónicamente ustedes me comprenderán más ese tema que yo, pues necesitamos hacer una estructura un poco más limpia en donde no se miren las vigas ni las losas, o que tenga que calzar con cierto elemento arquitectónico como un muro verde, o yo qué sé qué más pueden ustedes definir, ¿no? O en algún momento
van a colocar cielo falso y no necesitan que la altura de la viga sobresalga más de 30 centímetros de la losa. Bueno, pues ahí entonces ya no predimensionamos nuestra viga, sino ya la dimensionamos de un solo y decimos que en su momento podríamos establecer que... ok, está bien, Brian. Gracias, lo voy a tomar en cuenta. Y que en su momento pues debemos de establecer secciones transversales muy ajustadas. Una viga doblemente reforzada se calcula de la misma manera que una viga simplemente reforzada. Sin embargo, tenemos ¿qué les digo yo? Un paso extra, ¿sí? Si ustedes se recuerdan, cuando diseñan vigas simplemente reforzadas, en su momento, pues establecían que al final deberíamos de chequear los momentos con las áreas de acero y que todo dé ok y nada más. Ahora, en las vigas doblemente reforzadas no les va a dar ok ese último chequeo, sino que van a tener que calcular una cuantía de acero extra que no se pase de la cuantía de acero máxima y ahí establecer un diseño doblemente reforzado. Su nombre lo dice, doblemente reforzado, doble refuerzo, tanto en la cama superior como en la cama inferior. También tenemos las vigas T, que las vigas T se utilizan más en puentes, son como las que tenemos en la parte derecha. Las vigas T usualmente se utilizan para cargas móviles, tanto el alma como el patín funcionan a flexo compresión y en su momento pues pueden establecerse ciertos criterios de diseño bastante puntuales para que no haya ningún problema, ¿verdad? Las vigas T tienen un análisis totalmente distinto a una viga simplemente o doblemente reforzada. Las vigas T sí ya pueden cubrir más allá de 7 metros de luz, sin embargo, deben de tener un diseño muy en específico, cada una de ellas, para que puedan funcionar de manera monolítica. Y aún más, hablando del diseño en su ejecución, las vigas T se funden de manera monolítica a la losa y en su momento deberían de tener un concreto no menor de resistencia de 5.000 PSI, es decir, ya un concreto estructural. No sé si habrá alguna pregunta con respecto a las vigas, compañeros, o alguna duda o comentario. Inge, buenas noches. Una pregunta, pues yo he escuchado de las vigas T, pero hace poco tiempo más o menos como que me mencionaron las vigas tipo T invertidas, pero no sé dónde se podrían utilizar esas. Ok. Pues tendríamos que definir como tipo T invertida, porque las vigas tipo T muchas veces se utilizan para cuando tenemos cargas muy grandes, ¿sí? Estoy tratando de asimilar el concepto. Estructuralmente creo que vigas T invertidas no habrían. Tal vez sería una viga, una losa nervada o nervurada, de la cual se estaban refiriendo, muy posiblemente. Haciendo un poquito el análisis en mi cabeza estructural de esas vigas T invertidas, no les encuentro mucho el sentido, te soy sincero, y habría que chequear eso. Si quieres para la próxima clase, lo voy a chequear, y para la próxima clase te traigo ya la respuesta un poquito más exacta. No habías escuchado hablar nunca de esas vigas, y haciendo más o menos el análisis estructural, no creo que funcione, pero déjame ver un poquito más a fondo ese tema y la próxima clase me recordás de que te dé la respuesta. Está bien, Inge, gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Inge, Sí, Brian. esas vigas tipo T son las que se utilizan en los pasos a desnivel y todos esos, como en las carreteras estadounidenses. Yo he visto mucho esa estructura, pero según yo no eran vigas. Pero sí he visto que están así como que divididas. Esas son las vigas tipo T.
Lo que pasa es que en estructuras de puentes ya no estamos hablando de una estructura con un análisis estructural simple, porque ahí ya le llamamos a lo que está abajo del puente subestructura y a lo que está encima del puente superestructura. Y la subestructura muchas veces ya no son vigas, sino se les llaman estribos, ¿sí? Y a las vigas secundarias les llamamos vigas tipo T. Es decir, eso es un análisis estructural completamente distinto. Pero sí, las vigas tipo T son mayormente utilizadas en puentes, en pasos a desnivel muchas veces. Y claro, puentes de una envergadura un poquito más pequeña, ajustada, porque ya para puentes de gran envergadura con luces mucho más grandes, ahí sí utilizamos una estructura, una subestructura un poquito más compleja de diseñar, no como vigas T como tal. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bueno.